El comienzo del ministerio de Jesús es uno de los momentos más significativos de toda la historia de la humanidad. No se trata simplemente de un relato antiguo, sino del inicio de un movimiento que transformó el curso del mundo. Todo comienza en un escenario sencillo, en los desiertos de Judea, donde la voz de un profeta resonaba con fuerza. Ese hombre era Juan el Bautista, un predicador austero, vestido con piel de camello y alimentado de langostas y miel silvestre. Su mensaje era claro, directo y desafiante. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente acudía en multitudes desde Jerusalén, desde toda Judea y de las regiones cercanas al Jordán. Hombres y mujeres de distintas edades y condiciones sociales se sumergían en las aguas, confesando sus pecados y buscando un nuevo comienzo. Era un tiempo de expectación, un tiempo en el que muchos sentían que algo grande estaba por suceder. La esperanza de la llegada del Mesías estaba viva en el corazón del pueblo. En medio de aquella multitud que se acercaba al río, un día apareció Jesús. No había trompetas anunciando su llegada, ni un espectáculo que atrajera las miradas. Era un hombre sencillo, un carpintero de Nazaret. Juan lo reconoció de inmediato, aunque al principio dudó. «Soy yo quien debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió con serenidad: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Jesús descendió a las aguas del Jordán y fue bautizado por Juan. En ese instante sucedió algo extraordinario. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posó sobre él. Y una voz desde los cielos proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era la confirmación divina, el sello que marcaba el inicio de una misión sin precedentes. Pero antes de comenzar a predicar, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí permaneció 40 días y 40 noches, en ayuno y oración. No fue un tiempo de descanso, sino de prueba. En medio de la soledad enfrentó la tentación. El tentador se presentó con sutileza y con poderosas propuestas. Primero le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús, hambriento, respondió con firmeza: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El enemigo lo llevó después al pináculo del templo, incitándolo a lanzarse con la falsa seguridad de que los ángeles lo sostendrían. Pero Jesús no cayó en la trampa y declaró: «No tentarás al Señor tu Dios». Finalmente lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos a cambio de su adoración. La respuesta de Jesús fue definitiva: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Con estas palabras el enemigo huyó y los ángeles vinieron a servirle. Jesús había demostrado su fidelidad y autoridad. No buscaba poder terrenal ni reconocimiento vacío. Había venido a cumplir la voluntad del Padre y a establecer un reino diferente, un reino de verdad, justicia y amor. Tras superar esa prueba decisiva, Jesús regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Su nombre comenzó a extenderse rápidamente por toda la región. Entraba en las sinagogas y enseñaba con tal sabiduría que todos quedaban maravillados. No hablaba como los maestros de la ley, llenos de reglas y tradiciones humanas. Su palabra tenía vida, tenía autoridad. Muchos comenzaban a preguntarse: ¿quién es este hombre? ¿Será el profeta esperado? ¿Será el Mesías prometido? Era apenas el comienzo, pero el fuego ya había sido encendido. El ministerio de Jesús había comenzado con humildad, con pruebas y con la confirmación de Dios mismo. Y lo que estaba por venir cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Después de su tiempo en el desierto, Jesús comenzó a formar lo que sería el núcleo de su ministerio, la elección de sus discípulos. Caminando a orillas del mar de Galilea, observó a unos pescadores ocupados en su labor diaria. Allí estaban Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés lanzando la red al agua. Jesús se acercó y les dijo con una voz que no solo resonaba en sus oídos, sino también en lo profundo de sus corazones: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante encontró a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en la barca junto a su padre, reparando las redes. Jesús los llamó, y ellos también, dejando a su padre y la barca, se unieron al nuevo maestro. Así comenzó el círculo de aquellos que caminarían a su lado, que escucharían sus enseñanzas y serían testigos de milagros extraordinarios. Jesús no escogió a sacerdotes ni a eruditos reconocidos. Escogió hombres sencillos, trabajadores comunes. Con esto dejó claro que el reino de Dios no se edifica sobre el poder humano ni sobre el prestigio social,
sino sobre corazones dispuestos a obedecer y confiar. Con sus primeros discípulos Jesús comenzó a recorrer Galilea. Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Su fama se extendió rápidamente. Las multitudes acudían de todas partes, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de más allá del Jordán. Personas con todo tipo de sufrimientos, enfermos, endemoniados, paralíticos, eran llevados a él y todos recibían sanidad. El poder de Dios se manifestaba en cada acto de compasión. En uno de esos momentos, al ver la multitud reunida, Jesús subió a un monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron y él comenzó a enseñarles lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Allí proclamó palabras que aún hoy resuenan en todo el mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No se trataba de un mensaje de poder humano, sino de una inversión total de los valores establecidos. En el reino de Dios, los humildes son exaltados, los perseguidos son bienaventurados, y la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. Jesús también enseñó acerca del perdón, de amar a los enemigos, de orar con sinceridad y no por apariencia. Su enseñanza era radical, profunda y transformadora. Pero Jesús no solo hablaba, sus obras confirmaban su palabra. En Cafarnaúm, un centurión romano vino a pedirle que sanara a su siervo. El hombre no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa y solo dijo: «Di la palabra y mi siervo sanará». Admirado por su fe, Jesús respondió que nunca había encontrado tanta fe en Israel. Al instante, el siervo quedó sano. En otra ocasión, mientras enseñaba, unos hombres trajeron a un paralítico cargado en una camilla. No pudiendo entrar por la multitud, lo subieron al techo y lo bajaron justo delante de Jesús. Viendo su fe, Jesús dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas murmuraron, pensando que solo Dios podía perdonar. Para demostrar su autoridad, Jesús añadió: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y el hombre se levantó en medio de todos, glorificando a Dios. Cada milagro era un signo del reino, una muestra de que la oscuridad estaba siendo vencida. Donde antes había enfermedad, había sanidad. Donde había desesperanza, había vida. El ministerio de Jesús avanzaba con fuerza y la gente empezaba a percibir que algo divino se estaba revelando entre ellos. El ministerio de Jesús no tardó en confrontar a las autoridades religiosas de su tiempo. Mientras el pueblo sencillo lo escuchaba con entusiasmo, los fariseos y escribas comenzaban a observarlo con recelo. Les incomodaba su manera de enseñar, porque no dependía de largas tradiciones ni de interpretaciones humanas, sino de una autoridad espiritual que nadie podía negar. Además, su cercanía con los pecadores y marginados cuestionaba los límites rígidos que la religión de aquel tiempo había establecido. Un ejemplo claro ocurrió cuando Jesús llamó a Leví, también conocido como Mateo, un recaudador de impuestos. Para muchos los publicanos eran considerados traidores, pues trabajaban para el Imperio Romano y a menudo se enriquecían injustamente. Sin embargo, Jesús pasó frente a su mesa y le dijo: «Sígueme». Sin pensarlo, Mateo dejó todo y lo siguió. Más tarde organizó un banquete en su casa al que asistieron muchos publicanos y pecadores junto a Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron con indignación: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». La respuesta de Jesús fue clara y contundente: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Estas palabras revelaban el corazón mismo de su misión: alcanzar a quienes el mundo había despreciado, rescatar lo perdido, traer luz a quienes vivían en tinieblas. Sus obras de poder seguían multiplicándose. En una ocasión, mientras caminaba, una gran multitud lo apretaba. Entre la gente había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero sin hallar cura. Con fe silenciosa se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús pensando: «Si tan solo toco su vestido, seré sana». Al instante, la hemorragia se detuvo. Jesús, dándose cuenta de lo sucedido, preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Los discípulos se sorprendieron, pues la multitud lo rodeaba. Pero Jesús sabía que de él había salido poder. La mujer, temblorosa, confesó lo ocurrido. Con ternura Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz».
En ese mismo día, un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, se acercó a Jesús suplicándole que fuera a su casa, porque su hija de 12 años estaba muriendo. Aunque la noticia llegó de que la niña ya había muerto, Jesús animó al padre: «No temas, cree solamente y serás salva». Al llegar a la casa, tomó a la niña de la mano y pronunció: «Muchacha, levántate». De inmediato ella se levantó y la vida volvió a brillar en aquel hogar que minutos antes estaba sumido en dolor. Cada signo, cada enseñanza y cada milagro revelaban que el reino de Dios estaba irrumpiendo en la historia. Pero cuanto más crecía la fama de Jesús, más aumentaba también la oposición. Los líderes religiosos lo acusaban de quebrantar la ley, de sanar en día de reposo, de pronunciar blasfemias. Sin embargo, él seguía firme en su misión, mostrando que la misericordia estaba por encima del sacrificio ritual y que el amor de Dios no podía encerrarse en normas humanas. En un momento crucial, Jesús reunió a sus 12 discípulos y los envió de 2 en 2 a las aldeas, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros y poder para sanar enfermedades. Les instruyó a predicar que el reino de los cielos se había acercado, a llevar un mensaje de arrepentimiento y esperanza. Era el inicio de una obra que no solo dependía de él, sino que se multiplicaría en aquellos que habían creído en su llamado. El ministerio de Jesús estaba avanzando como una luz que ninguna oscuridad podía detener. Los corazones sencillos eran transformados, los enfermos eran restaurados, los pecadores hallaban perdón, y las multitudes reconocían que nunca habían visto ni oído algo semejante. Sin embargo, también se estaba gestando la resistencia que más adelante lo llevaría a la cruz. El comienzo había sido poderoso, pero lo que estaba por venir revelaría aún más la profundidad del amor de Dios manifestado en su Hijo. Jesús, al recorrer aldeas y ciudades, no solo mostraba poder y compasión, sino que también revelaba la verdadera naturaleza de Dios como Padre. Sus parábolas eran un recurso único para transmitir verdades profundas en palabras sencillas, comprensibles para campesinos, pescadores y niños. Cada historia era como una semilla que caía en los corazones, y quien tenía oídos para oír podía comprender el misterio del reino. Una de las más conocidas fue la parábola del sembrador. Jesús habló de un hombre que salió a sembrar, y mientras lo hacía, parte de la semilla cayó junto al camino y fue comida por las aves. Otra cayó en pedregales y brotó sin raíz, otra entre espinos que la ahogaron, y finalmente otra en buena tierra que dio fruto al 100 por 1. Con esta parábola, Jesús mostró que la palabra de Dios es poderosa, pero depende del corazón de quien la recibe. Algunos la rechazan, otros la aceptan superficialmente, otros la dejan ahogada por las preocupaciones del mundo, pero hay quienes la guardan y producen abundancia. También enseñó la parábola del buen samaritano, desafiando los prejuicios de su tiempo. En ella, un hombre caído a manos de ladrones fue ignorado por un sacerdote y un levita, pero atendido y cuidado por un samaritano, alguien despreciado por los judíos. Con esta historia Jesús reveló que el verdadero prójimo no se define por religión ni por nación, sino por la capacidad de mostrar misericordia al necesitado. Las multitudes quedaban asombradas porque hablaba con autoridad, pero sobre todo porque revelaba un Dios cercano, compasivo, que no excluía a nadie. No era un Dios lejano ni limitado a un templo, sino un Padre que conocía cada lágrima y cada necesidad. Entre las enseñanzas más profundas, Jesús instruyó a sus discípulos sobre la oración. No se trataba de repetir palabras sin sentido, ni de orar solo para ser visto. Él enseñó que debían dirigirse a Dios como a un Padre amoroso, confiando en que escucha y responde. Sus palabras fueron claras. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Con esto Jesús les mostró que la verdadera oración es relación, confianza y entrega al plan divino. Pero a la par de estas enseñanzas, los milagros continuaban sorprendiendo a todos. Un día, mientras estaban en una barca en el mar de Galilea, una gran tempestad se levantó. El viento rugía y las olas golpeaban la embarcación. Los discípulos, aterrados, despertaron a Jesús que dormía y clamaron: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Ellos, maravillados, se decían: «¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen?». En otra ocasión, al llegar a la región de los Gadarenos, encontró a un hombre poseído por una legión de demonios. Vivía entre sepulcros, atemorizando a todos. Cuando vio a Jesús, corrió y se postró ante él, reconociendo su autoridad. Con una sola palabra, Jesús liberó al hombre, y los espíritus salieron. La gente de aquella región, aunque temerosa, fue testigo de que el poder de Dios podía quebrar las cadenas más oscuras. Cada acto de Jesús mostraba que el reino no era un concepto abstracto, sino una realidad viva.
Los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados y los pobres escuchaban buenas nuevas. Era el cumplimiento de las antiguas promesas, la evidencia de que Dios estaba visitando a su pueblo. Sin embargo, cuanto más obraba, más se encendía la oposición. Los líderes religiosos no podían negar los milagros, pero intentaban desacreditarlo, diciendo que actuaba por el poder de Satanás. Jesús respondió con firmeza: si Satanás echa fuera a Satanás, dividido está contra sí mismo. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así, el ministerio de Jesús seguía revelando la gloria de Dios, despertando fe en unos y resistencia en otros. Pero el propósito estaba en marcha: anunciar la llegada del reino y preparar el camino para el sacrificio supremo que cambiaría la eternidad. A medida que Jesús recorría aldeas y ciudades, las multitudes crecían y su nombre resonaba en toda la región. Pero no solo atraía a personas necesitadas de sanidad o enseñanza, también llamaba la atención de los que buscaban respuestas espirituales más profundas. Entre ellos estaba Nicodemo, un fariseo influyente y miembro del concilio judío. Una noche, en secreto, acudió a Jesús para hablar con él. Reconoció que nadie podía hacer los milagros que él hacía si Dios no estaba con él. Jesús, mirándolo con compasión, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, preguntó cómo podía un hombre viejo nacer de nuevo. Jesús le explicó que no se trataba de un nacimiento físico, sino espiritual. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con estas palabras Jesús reveló que la entrada al reino no dependía de linaje, ritos o conocimiento humano, sino de una obra interior de Dios en el corazón. Este encuentro marcó una de las revelaciones más profundas de su ministerio inicial. La salvación no era un mérito humano, sino un regalo divino. Y en esa conversación Jesús pronunció una de las frases más conocidas de toda la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mismo tiempo, Jesús seguía extendiendo su ministerio hacia quienes eran considerados menos dignos por la sociedad. En Samaria, junto al pozo de Jacob, se encontró con una mujer samaritana. Mientras sus discípulos iban a comprar comida, Jesús le pidió de beber. Ella, sorprendida, respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús le habló de un agua viva que sacia para siempre. Poco a poco, la mujer comprendió que estaba frente a alguien especial, y cuando Jesús reveló que conocía los secretos de su vida, ella lo reconoció como profeta. Finalmente, él mismo le declaró: yo soy el Mesías. La mujer corrió a su aldea y anunció lo que había visto y oído, y muchos samaritanos creyeron en él gracias a su testimonio. Jesús estaba derribando barreras de raza, de religión y de género. Mostraba que el reino de Dios era inclusivo, que no se limitaba a un grupo selecto, sino que estaba abierto para todos los que creyeran. Al regresar a Galilea, su ministerio continuó con más señales. En Caná, transformó agua en vino durante una boda, mostrando que incluso en los momentos ordinarios de la vida, la presencia de Dios podía traer gozo y abundancia. En otra ocasión sanó al hijo de un oficial real simplemente con su palabra, demostrando que su autoridad no tenía límites de espacio ni de distancia. A medida que los milagros se multiplicaban, la multitud lo seguía por todas partes. Un día, estando en un lugar desierto, una gran multitud se reunió, y Jesús, movido a compasión, decidió alimentarlos. Tomó 5 panes y 2 peces, dio gracias, los partió y los entregó a sus discípulos para repartirlos. El resultado fue asombroso. Todos comieron hasta saciarse, y sobraron 12 canastas llenas. Era un signo del poder divino, pero también un anticipo del pan verdadero que Jesús ofrecería al mundo, su propia vida. Estos hechos fortalecían la fe de sus discípulos, pero también los desafiaban a comprender más allá de lo visible. Ellos aún luchaban por entender la magnitud de lo que estaban presenciando. Jesús no solo era un maestro ni un profeta más, Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y poco a poco lo estaba revelando a quienes tenían ojos para ver y oídos para oír. Los discípulos, aunque maravillados por los milagros y enseñanzas de Jesús, enfrentaban momentos de duda y temor. Una de las escenas más impactantes ocurrió después de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús envió a sus discípulos en una barca al otro lado del mar de Galilea, mientras Él se retiraba a orar en la montaña. Durante la noche, una fuerte tormenta se levantó y el viento azotaba con fuerza la embarcación. Los discípulos luchaban por avanzar, agotados y asustados.
De pronto, en medio de la oscuridad y el oleaje, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. El miedo se apoderó de ellos, creyendo que era un fantasma. Pero Jesús les habló con una voz clara. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Pedro, impulsivo como siempre, respondió. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Pedro comenzó a caminar hacia él, pero al mirar el viento y las olas, dudó y empezó a hundirse. Clamó, «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano y lo sostuvo diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó y los discípulos lo adoraron, reconociendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Estos momentos fortalecían la fe de los discípulos, pero también revelaban sus debilidades humanas. Jesús los estaba preparando para una misión más grande, enseñándoles a depender de la fe y no de las circunstancias. En otro momento crucial, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Allí ocurrió algo extraordinario. Mientras oraba, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Moisés y Elías aparecieron y hablaban con él sobre lo que pronto sucedería en Jerusalén. Los discípulos, atónitos, apenas podían comprender lo que veían. Una nube luminosa los cubrió, y una voz desde el cielo dijo, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd». Fue una revelación gloriosa, una confirmación directa de que Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas. Pero aunque la gloria de Dios se manifestaba de manera poderosa, el ministerio de Jesús también se caracterizaba por su cercanía a los necesitados. Nunca se alejó del clamor de los pobres, los enfermos y los marginados. En cada aldea buscaba a los que estaban quebrantados, mostrando que el reino era para ellos. Tocó a leprosos que nadie se atrevía a tocar, sanó a ciegos que vivían en tinieblas, y dio esperanza a los que habían perdido toda ilusión. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió con un joven ciego de nacimiento. Los discípulos, siguiendo las creencias de la época, preguntaron si la ceguera era consecuencia del pecado de él o de sus padres. Jesús respondió, «No es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Luego escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, y al lavarse recuperó la vista. Este milagro provocó un gran debate entre los fariseos, pero Jesús mostró que había venido a dar vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales. El mensaje de Jesús era claro. El reino de Dios estaba irrumpiendo en el presente, transformando vidas y restaurando lo que el pecado había dañado. No se trataba de un reino político ni de una revolución armada, sino de una revolución espiritual que comenzaba en el corazón de las personas. Sin embargo, mientras muchos creían, otros endurecían sus corazones. La tensión entre Jesús y los líderes religiosos crecía. Ellos temían perder su poder e influencia, y cada palabra y acción de Jesús parecía confrontar directamente sus intereses. Pero el Maestro seguía adelante, firme en su propósito, sabiendo que el camino lo conduciría inevitablemente a la cruz. El ministerio de Jesús había alcanzado tal magnitud que no podía pasar desapercibido. Dondequiera que iba, las multitudes lo seguían, ansiosas por escuchar sus palabras o ser testigos de un milagro. Sin embargo, en medio de aquella multitud, Jesús siempre encontraba la manera de dirigirse al corazón individual, como si cada persona fuera la más importante. Un claro ejemplo ocurrió en Jericó, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, deseaba ver quién era Jesús. Por ser de baja estatura, subió a un árbol para poder observarlo mientras pasaba. Jesús, al verlo, lo llamó por su nombre. «Zaqueo, desciende pronto porque hoy es necesario que pose en tu casa». La gente murmuraba porque Jesús se hospedaba con un pecador. Pero el encuentro transformó la vida de Zaqueo, quien declaró que daría la mitad de sus bienes a los pobres y devolvería 4 veces lo que había tomado injustamente. Jesús entonces proclamó, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Cada encuentro era una revelación de la gracia de Dios. Jesús no se limitaba a enseñar desde la distancia. Él se acercaba, llamaba por nombre, miraba con amor y transformaba vidas. Esa cercanía desconcertaba a los líderes religiosos, que lo acusaban de ser amigo de pecadores. Pero Jesús sabía que su misión era precisamente rescatar a los que estaban alejados. A lo largo de su ministerio, Jesús también anunció claramente cuál era su identidad y propósito. En diversas ocasiones usó la expresión «yo soy», revelando aspectos de su misión. Dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. También afirmó: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con estas declaraciones mostraba que él no solo ofrecía milagros momentáneos, sino la respuesta definitiva a las necesidades más profundas del ser humano. Otra de sus revelaciones poderosas ocurrió cuando afirmó: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Con esta imagen sencilla pero profunda, enseñó que su misión era entregar su vida por la salvación de muchos. En contraste con los líderes religiosos que se preocupaban solo por su propio beneficio, Jesús se presentaba como el pastor que guía, protege y sacrifica todo por sus ovejas. Los milagros seguían confirmando sus palabras. En Betania, cuando su amigo Lázaro enfermó y murió, Jesús llegó al sepulcro después de 4 días. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le respondió con una de las declaraciones más trascendentes de su ministerio: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, alzando la voz frente a la tumba, clamó: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, todavía con vendas en manos y pies. Este milagro estremeció a todos y encendió aún más la oposición de los líderes, que empezaban a tramar cómo detenerlo. Jesús no solo realizaba actos de poder. Cada signo tenía un propósito: mostrar que el reino de Dios había llegado y que Él era el cumplimiento de todas las promesas divinas. Pero mientras algunos corazones se abrían, otros se endurecían. La gloria de Dios se manifestaba con fuerza, pero también crecía la sombra de la traición y la cruz. El inicio de su ministerio había sido de esperanza y señales, pero ahora todo se dirigía hacia un clímax inevitable. Los discípulos todavía no comprendían del todo, aunque Jesús les hablaba con claridad. El Hijo del Hombre debía padecer, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día. Era un camino de entrega total, un camino que revelaría la profundidad del amor divino. Jesús continuaba enseñando a sus discípulos que el reino de Dios no seguía la lógica del poder humano, sino la del servicio y la entrega. En una ocasión discutían entre ellos quién sería el mayor en ese reino. Jesús con paciencia tomó a un niño, lo puso en medio y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Con estas palabras les mostró que la verdadera grandeza se encontraba en la humildad, la sencillez y la confianza absoluta en Dios. En otro momento, mientras avanzaban hacia Jerusalén, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús los miró y les preguntó directamente: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro, inspirado, declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese reconocimiento marcaba un momento crucial en el ministerio de Jesús. Los discípulos comprendían cada vez más quién estaba frente a ellos, aunque aún no podían imaginar lo que significaría su misión hasta el final. Jesús comenzó entonces a anunciarles con mayor claridad que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Aunque estas palabras les resultaban difíciles de aceptar, eran la esencia misma del propósito de su venida. En medio de todo esto, Jesús siguió mostrando compasión hacia las multitudes. Sanó a 10 leprosos que clamaban por misericordia. Alimentó nuevamente a miles con pocos panes y peces, y siguió liberando a los oprimidos por espíritus malignos. Cada acto era un anticipo del reino venidero, un recordatorio de que la restauración total estaba cerca. Pero la oposición de los líderes religiosos llegaba a un punto crítico. Ellos veían cómo Jesús atraía multitudes, cómo desafiaba sus tradiciones y cómo hablaba con una autoridad que ellos no podían igualar. En secreto comenzaron a planear cómo detenerlo. Sin embargo, Jesús seguía su camino con firmeza, porque sabía que nada escapaba al plan del Padre. Así fue como después de recorrer aldeas y ciudades, llegó el momento de dirigirse a Jerusalén. La ciudad esperaba a un Mesías guerrero, alguien que los liberara del yugo romano. Pero Jesús entró de manera humilde, montado en un pollino, cumpliendo la profecía: «He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno». La multitud lo recibió con ramos de palma y gritos de «Hosana al Hijo de David». Era un clamor de esperanza.
aunque muchos aún no entendían que su reinado no sería terrenal, sino eterno. El comienzo de su ministerio había estado marcado por la... Jesús continuaba enseñando a sus discípulos que el reino de Dios no seguía la lógica del poder humano,